y saludamos en primer lugar al abogado Darwin Pereira Chamba. Él es asambleísta de Pachacutic y primer vocal del Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Cómo está, señor asambleísta? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Señor Murillo, buenos días. Qué Hola. gusto saludarle. Un abrazo desde acá, la capital de la República, para usted y para toda la culta audiencia. Gracias por la invitación. Usted se mantiene en Quito, ¿no? Donde está prácticamente el tema candente. ¿Cómo usted analiza la situación del paro, asambleísta Pereira, teniendo en cuenta que el día de ayer la Asamblea Nacional indujo al análisis al artículo 130 de la Constitución para una posible destitución del presidente? Pero días atrás, el presidente de la Asamblea, el señor Zuquicela, habló más bien de que la Asamblea se prestaba para hacer una intermediación para un diálogo entre el Ejecutivo y la CONAIE. ¿Qué está ocurriendo exactamente a lo interno? Ayer que lo vi también dirigiendo la sesión. A ver, efectivamente se empieza a rumorar ya mucho sobre el artículo 130. Sin embargo, nosotros no queremos ser irresponsables con el país. A menos que lo vayamos a aplicar y que haya una decisión mayoritaria de la Asamblea de aplicarlo, no quisiera ni siquiera referirme a eso porque es un tema extremadamente delicado. El artículo 130 implica casi romper el orden democrático, toda vez que legalmente le facultan a la Asamblea y constitucionalmente, por cierto, también le facultan a la Asamblea destituir al presidente, y obviamente la Asamblea también tendría que irse a la casa en un máximo de 3 meses, que serían las elecciones para elegir las nuevas autoridades, tanto presidente, vicepresidente y nuevos asambleístas. Este es un tema que todavía no ha madurado en la Asamblea Nacional y consecuentemente no, por decirlo de alguna manera, no ha cogido fuerza, porque hemos hecho, y espero que aquí también quede claro, nuestro esfuerzo sobrehumano para invitar, para convocar a las partes al diálogo, especialmente al presidente de la República, que no ha dado un solo síntoma de querer ir al diálogo. Si mañana aplicamos el 130 o si mañana hay una caminata, no sé, ya se cansa la gente y termina destituyendo al presidente, a la final el pueblo mismo, no será responsabilidad de nosotros. Queremos dejar aquí constancia que le hemos gritado por todos lados: presidente, el diálogo, el diálogo, el diálogo, pero encontramos cada vez las puertas cerradas. Estamos haciendo quizás un esfuerzo sobrehumano ahora mismo, le repito, al intentar desde la Asamblea aparecer como una tercera persona neutral en este tema y poder decirle a las partes: a ver, sentémonos a conversar bajo estas condiciones. Si eso no es aceptado, si el presidente sigue en la necedad de no aceptar, de decir que la única vía es garroteando a los compañeros indígenas que están en las calles, que dicho sea de paso ahora ya no son solo los indígenas, obviamente pues nosotros nos salvamos nuestra responsabilidad, habremos agotado todos nuestros esfuerzos porque este problema se resuelva por la vía del diálogo. Sin embargo, ante la opinión pública es el presidente el que acepta el diálogo, asambleísta Pereira. Eh, Acepta las 10 propuestas, o buena parte de las 10 propuestas a las que le dio respuesta el día sábado al presidente de la CONAIE. Aceptó el diálogo propuesto por Esquel y 300 organizaciones de la sociedad civil, pero hay una negativa permanente del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que no acepta nada, y cuando acepta algo siempre impone nuevas condiciones. A la respuesta de la carta del presidente le dijo: ya no queremos solamente los 10 puntos, queremos 4 más. Y a la propuesta de Esquel con 300 organizaciones, incluyendo la Asamblea, la Iglesia Católica y también las universidades, la respuesta es no. No vamos al diálogo con ustedes porque ustedes no nos garantizan nada mientras no eliminen el decreto de excepción, mientras no salga el ejército del Parque El Arbolito y mientras no se dé más represión. Es decir, siempre hay mayor demanda. Es lo que la opinión pública digiere en este momento a través de los medios, que el tema de oposición al diálogo es del señor Issa, no del presidente asambleísta. Claro, ay, gracias. Me parece una pregunta muy importante, ¿no? Mire, en realidad se quiere plantear en el imaginario popular, en el imaginario de la gente, que es el señor Issa el que no quiere ir al diálogo. Sin embargo, lo que está diciendo el presidente es: ven a dialogar, pero con una mano le está diciendo, le está extendiendo la mano para dialogar, y con la otra, a escondidas, donde no lo ven las cámaras, donde no ven los micrófonos, está garroteando a la gente. ¿Quién va a un diálogo? ¿Quién? Yo le pregunto: ¿quién de los que nos está viendo, nos está escuchando, a usted mismo, va a ir a un diálogo si lo agarran de la camisa y le dicen: ven acá para dialogar?
o si le dicen en la cara, ven acá para el hogar, y por debajo con el pie está que lo patea, que lo golpea, que le hiere la pierna, que le saca sangre. Ayer cayó otro hermano manifestante. Ayer ya se suma el segundo caído mortal en estas movilizaciones. Ya van en más de 7 los hermanos que han perdido una vista, porque la represión es tan brutal que ya no disparan pues al aire en forma oblicua, sino que ahora disparan directamente a la cara de los manifestantes. Entonces, ¿cómo usted puede imaginarse que alguien puede llamar al diálogo si lo están garroteando? Pues, o sea, ¿en qué condiciones voy a ir al diálogo? ¿En medio de los gases lacrimógenos? Imposible, pues, o sea, yo creo que hay que tener un poco de sentido común para entender el pedido, la condición que pone la CONAIE de que por lo menos baje la represión y desocupen el arbolito, que ha sido la plaza histórica donde ellos se han reunido para realizar sus asambleas comunitarias, toda vez que no son 4 ni 5 personas que han llegado miles de personas a Quito y todos obviamente tienen que autorizar estos procesos de diálogo, estos procesos colectivos que ellos construyen, pero que tiene un gobierno al frente que no quiere sentarse a dialogar en condiciones normales. El diálogo no es algo que se construye en condiciones anormales. Para que haya diálogo, debe entenderlo cualquier persona, debe haber condiciones mínimas de parte y parte, deben bajarse las tensiones de parte y parte. Pero si usted tiene, repito, bombardeando, reventándole los ojos, matando a los que están en las calles, pues obviamente en qué condiciones quiere que se siente la gente a conversar, o acaso, al mejor estilo de las dictaduras, quiere tenerlo con una pistola en la cabeza, y que eso no vean las cámaras, pero conversando para que la gente crea que está dialogando. Eso así no se puede construir diálogo, discúlpenme. Sin duda que hay un exceso en algún sector de la policía, del ejército, pero cuando nos vemos en las redes sociales donde no intervienen los medios de comunicación tradicionales en la emisión de imágenes, vemos más bien que una actitud de violencia de quienes están en las manifestaciones. Ayer, por ejemplo, se pretendió y se agredió a la fiscalía, no sabemos con qué propósito, si no interviene oportunamente la policía. Se pretendió incendiar un vehículo, un taxi, que nada tiene que ver en estas manifestaciones, pero lo pretendieron incendiar, como se ha destruido propiedad privada, propiedad de la policía en patrulleros. Se ha echado canecas de aceite quemado en la planta de agua potable de Ambato. Se ha latigueado a un jefe político de la Tacunga y al alcalde de Alausí se le partió la oreja del latigazo y cómo le cayeron, perdónenme la expresión, en masa a este pobre alcalde electo por los mismos pobladores de Alausí. Y así un sinnúmero de situaciones que no lo manifiestan los medios tradicionales de televisión, sino las redes sociales, que sin duda son por ellos mismos grabadas y luego suben a las redes. Y yo, que soy un ratón de redes, voy buscando exactamente ese tipo de cosas, donde también veo que hay disparos, como usted dice, no en manera oblicua hacia el cielo, sino más un poco a los grupos de manifestantes por parte de algunos policías. En esta situación, ¿a dónde vamos a llegar, asambleísta? Ustedes también han hablado ya de la posibilidad de que el presidente de la República decrete la muerte cruzada. A ver, yo sé que han habido excesos, no voy a negar eso de ahí y no podemos taparnos los ojos ante la realidad, pero obviamente una acción provoca una otra reacción. Es decir, usted no puede esperar que si golpea a alguien, esa persona le diga, qué lindo que me golpeaste, toma un ramo de flores, ¿no? Entonces, y peor aún, si usted golpea una masa, usted sabe que la masa puede responder de distintas formas. Ya una vez que estamos en los calores de una acción de protesta, es difícil saber cómo va a responder la masa frente al abuso de autoridad que se comete. Si usted viniera a la capital de la República y viera cómo tienen cercado el centro de la capital de la República, cómo los reprimen en la capital de la República, especialmente en el sector del Puente del Guámbara, que le llaman, en el sector del Ejido, tienen cercos de malla metálica. Yo no sé para qué no quieren que la gente marche, no dicen que no hay problema con las marchas pacíficas, tienen cercos de malla ahí puestos en la calle, o sea, ni siquiera la gente normal la gente que no está en las protestas puede caminar por ahí o circular por ahí, porque ellos están ahí aglomerados, o sea, convirtieron a toda la parte del sector del Ejido, de la Casa de la Cultura y del Parque El Arbolito en un centro de operaciones de la policía y de los militares. Desde ahí bombardean, desde ahí no sé por qué protegen tanto al arbolito, y ese ha sido ahora mismo el motivo de la bronca de los indígenas. Yo le hago una pregunta a la policía:
¿Qué pasa si mañana los indígenas dicen, cójanse su arbolito, cójanse su casa de la cultura, que nosotros nos vamos a Carondelet? Porque acá tienen todos los equipos, tienen caballos, tienen trucutú, tienen todo, tanquetas, tienen militares armados hasta los dientes, policías armados con todo, y todos sus pertrechos metidos en la casa de la cultura. O sea, esto es una locura lo que estamos viviendo. Quizás una cosa es lo que las redes sociales nos digan o los medios nos digan, pero otra cosa es la realidad de lo que se está viviendo ahí. Anoche, solo para que tenga una idea, anoche yo estuve en la Universidad Central, estuve visitando a algunos compañeros dirigentes que estaban en la Universidad Central, sí, y los compañeros ya estaban ahí en un son pacífico, ya regresando, cansados de una jornada de protesta muy dura que habían tenido el día de ayer, y estaban ahí buscando dónde cobijarse, buscando cómo alimentarse, buscando incluso instrucciones, porque ellos toda la noche reciben instrucciones de los dirigentes, estaban ahí tomando bebidas calientes que les lleva la comunidad, que estoy muy agradecido con la gente de Quito, que todas las noches muchas veces les lleva cobijas, les lleva colchoneta, les ha brindado agua. Es decir, ha habido una generosidad también de la gente de Quito. Y mire usted, en ese ambiente que le estoy describiendo, porque anoche ya no había pelea, anoche no había marchas ya, ellos estaban ahí, entre la parte de adentro y la parte de afuera, lo que queda en las afueras de la Universidad Central. Y ahí los atacó la policía. ¿Por qué ataca la policía a la Universidad Central? ¿Cuál es el sentido? Antes de anoche atacó la Salesiana. Toda la gente que estaba en las afueras de la Salesiana le tocó salir corriendo. No entiendo, no tiene sentido lo que hace la policía provocando. ¿Para qué lo provoca? Para que salgan a tirarle piedras, para que con esa tiradera de piedras rompan algún bien privado, para justificar la violencia. Discúlpeme, aquí quien está provocando justamente a la masa, a una masa que, repito, anoche, esto sucedió anoche, a mí nadie me lo contó, yo lo vi, yo estuve ahí, había una masa tranquila, había una gente ahí aglomerada ya buscando cómo pernoctar, cómo pasar la noche en el frío que hace acá en Quito, imagínese usted. Esa gente que está sacrificándolo todo tampoco la podemos menospreciar ni juzgar de esa manera. Esa gente que viene desde muy lejos a jugarse la vida acá por días mejores para todos los ecuatorianos, porque los 10 puntos de la CONAIE no son solo para la CONAIE, son para todo el sector. Ahí, por ejemplo, está que se pague el precio fijo de banano, el precio justo de banano, el precio justo del arroz, el precio justo del maíz. Y eso vamos a ser beneficiados al final del día todos los ecuatorianos. Así que en ese sentido es como se están desarrollando, y por eso quizás que hoy muchos empiezan a gritar que ya no quieren que esto se resuelva por la vía del diálogo, sino que esto se resuelva aplicando o el 130 de la Constitución, o quién sabe, vaya a aparecer nuevamente el presidente con el cuento de que va a aplicar la muerte cruzada, cosa que ya no nos asusta, cosa que si ya la quiere aplicar, vea, aplíquela. Deje de andar, como le dije la vez pasada aquí en este mismo medio, como gallina culeca, de que voy a aplicar la muerte cruzada. No la ha aplicado porque tiene miedo. Y sabe una cosa, yo creo que si en este momento el presidente aplicara la muerte cruzada, ya los manifestantes no harían nada en la plaza donde están ahora mismo. Caminarían a Carondelet y caería él al día siguiente, si es que no son las horas siguientes. ¿Cuál cree que debe ser la salida a esta situación, donde estamos viendo que las partes aparentemente no acceden a un diálogo que es el camino del medio, de la mitad, para poder encontrar las soluciones que ambas partes aspiran? Los unos con demandas, los otros tratando de ver cómo resarcen económicamente para atender esas demandas, que han de ser también un factor crítico, teniendo en cuenta que se han cerrado muchos pozos petroleros, el país está dejando de exportar petróleo, también frente a la amenaza que están recibiendo en los sectores donde están justamente las minas de petróleo. Sí, en este momento hay que anotar también, no solamente el tema del petróleo, en este momento se empiezan a paralizar otras ciudades, en apoyo al paro. Ayer se paralizó la provincia del Oro. Le escuché a la alcaldesa que iba a llevar comida del Perú, yo no sé por dónde la va a llevar, porque por el Oro no puede pasar. Está totalmente cerradas las vías del Oro. Por el Azuay no puede pasar, están totalmente cerradas las vías del Azuay. Por Loja tampoco va a poder pasar, porque la Loja también está totalmente paralizada. Provincias del sur paralizadas, el Carchi por el norte paralizada, Imbabura paralizada, es decir, el oriente totalmente paralizado, especialmente en Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En este momento recibimos reportes de provincias como Manabí, que también empezaría hoy a manifestarse en apoyo al paro. Este no es un tema de una sola organización, de una sola persona. En este momento el país entero se paraliza en contra del gobierno. El gobierno se ha ganado que muchos otros actores sociales que estaban callados, que estaban solo viendo qué es lo que pasaba, que creían que este era un reclamo solo de los indígenas, hoy se empiecen a sumar. Hoy se empiezan a sumar los arroceros, los bananeros, los maiceros, todos los agricultores del país,
Por la vía de Esmeraldas también ya empezamos a tener conatos de cierre de vías y no descartamos que en las próximas horas los esmeraldeños también empiecen a cerrar las vías entre lo que va en Santo Domingo, por ejemplo. Ya se cerraron las vías. Es decir, prácticamente en este momento el país está paralizado no por el capricho de un dirigente, porque ya no es un solo dirigente. Y Unidas César no dirige los bananeros, y Unidas César no dirige los arroceros. En ese sentido, hay otros actores sociales que se han sumado, como los profesores, como los estudiantes. Mire usted lo que está pasando en Cuenca, donde los estudiantes son protagonistas al 100%. Entonces, hay muchos sectores sociales que empiezan ya a poner sobre la palestra la idea de ir por otro camino que no necesariamente sea el diálogo. Pero si usted me pregunta cuál es la salida, a esta hora que estamos conversando usted y yo sigo creyendo, y discúlpeme si peco de ingenuo, sigo creyendo que la salida es el diálogo. Pero aquí en el diálogo, que el presidente ha dicho, yo sí voy al diálogo, no se preocupen, y sale sonriendo acá, sale sonriendo con su carita así de guasón que él tiene, pero por otro lado le está diciendo a la policía, mátalos, dispárales, y por otro lado está diciendo, donde no escuchan las cámaras, mira, anda y tírale bombas lacrimógenas a las universidades, anda, coge y destrózalos, anda y agárralos y golpéalos y destruyelos y acaben con esos indígenas. Eso es lo que está haciendo el presidente en la parte que no se ve en las cámaras, y obviamente pues eso así no va a haber diálogo. Por eso nosotros habíamos creído desde la Asamblea Nacional, en buena forma, quizás pecando de ingenuos, que es la hora de que una tercera persona venga e interceda en este momento, porque las dos partes en conflicto no regresan a ver, o quizás no tienen la capacidad de decir ahora sí es la hora de sentarnos. Entonces, esta tercera persona, que podría ser la Asamblea Nacional, que incluso ayer ya el presidente ha anunciado, el presidente de la Asamblea, que se suma a lo que han hecho otras organizaciones para poder hacer una intención de diálogo, le creen un pliego de condiciones que le puedan poner a disposición de las partes y decirle, a ver, partes, señor presidente, usted para sentarse aquí a esta mesa necesitamos que haga esto, señores indígenas, ustedes para sentarse en esta mesa necesitamos que hagan esto, y bajo esas condiciones vengan para nosotros ser intermediarios. Porque mire, cuando usted tiene un problema de adicciones, y lo he visto por mi ejercicio profesional, lo que le dicen a la persona, o lo que usted le dice a una persona como profesional, es solo si usted acepta que está enfermo, yo lo puedo curar. En este momento, solo si aceptamos que hay un problema grave, que ya no lo pueden manejar las dos partes en conflicto, es como se puede solucionar este problema. Esperemos que el presidente lo acepte, esperemos que los dirigentes lo acepten, pero quedará en manos de ellos si mañana no lo aceptan. Ya no nos responsabilicen a la Asamblea, que ya nos responsabilicen a otros actores que muy inteligentemente han decidido operar por todo diálogo. Y aquí sí una aclaración. Da la impresión, sí asambleísta Pereira, da la impresión de que la salida del presidente Lasso es la única alternativa que tienen no solamente la CONAIE, sino todas las organizaciones que usted ha mencionado se están sumando paulatinamente a esta medida de hecho. Y lo lamentable que se advierte en el país es que en el grupo de legisladores, en el partido político, movimiento político que más confió el presidente de la República, sea ahora el que pretenda sacarlo a través de su brazo político, que es la CONAIE. A ver, mire, el tema de que el presidente se vaya no depende de nosotros, no depende de nosotros. Mire usted, la hora que estamos, y yo sigo creyendo que todavía podemos salvar este tema por la vía del diálogo. Pero si ya mañana el presidente no se deja ayudar. Analicemos algunos puntos que solicita Leonidas Issa. Por favor. La baja de los combustibles. Desde octubre del año pasado están congelados la gasolina eco y la super y el diésel. La única que está subiendo en función del precio del petróleo es la super. Que se disminuya el costo de producción de los sectores agrícolas. Ya el gobierno ha dicho que el 50% de la urea, que es un factor importante para la producción, les va a entregar alrededor de 400.000 agricultores que están plenamente identificados a través de las diferentes cooperativas, particularmente en la sierra. Que se eliminen o se resuelvan los créditos que tienen con la banca, particularmente con Ban Ecuador. Se ha eliminado aquellos que tienen créditos de $3.000 hacia abajo. Y también los intereses. Ahí para ir por partes, porque si no, después se viene una ráfaga y se me olvidan los primeros. A ver, el tema de los combustibles. El planteamiento es claro, baja de los combustibles. No estamos diciendo congelamiento, ni estamos diciendo que baje solo la gasolina que está subiendo, que es la super. Estamos hablando de todos los combustibles. Se ha planteado de que, por ejemplo, el diésel pase de 1.90 a 1.50.
solo por ponerle un ejemplo, es decir, que los que están congelados, que los congelaran a un precio extremadamente alto para la clase popular, regresen a niveles que puedan ser asequibles. No estamos diciendo que regresen a como empezó el diésel en este gobierno, que fue $1.10. Estamos diciendo que se regresen a valores por lo menos comprensibles y asequibles al bolsillo de los ecuatorianos, aunque también sería duro. Pero Aquí le consulto, asambleísta. A 1.90, regresar a 1.50, estamos poniéndonos en un término medio, es lo que ha dicho la CONAIE. Correcto. Por poner un ejemplo. Todo el mundo quisiera que en verdad baje el precio del diésel, sobre todo la transportación pública. Pero ¿qué pasará donde las ciudades que ya adoptaron el reajuste de la tarifa a 40 centavos? ¿Qué pasará con el sector industrial que utiliza diésel, verdad, para producir? ¿Usted cree que bajarán los precios de esos productos? Va a ser difícil. Consecuentemente, ¿por qué no mantener una estabilidad que ya se estaba consiguiendo al menos, capaz de que no trastocar nuevamente la economía, sobre todo popular, que es el que está sufriendo mayoritariamente también con este paro, porque hay escasez de productos de primera necesidad? Los mercados están desabastecidos y los centros de abastos también. Mire, el tema de los combustibles es uno de los 10 puntos. Lo que usted me dice sería bueno que lo pudiera decir el presidente en una mesa de diálogo, pero no quiere. O sea, de eso no ha hablado. No, él ha dicho, ustedes quieren que baje el precio de la súper, y entonces empieza a desdoblar el discurso, es decir, a cambiar, como a hacer creer a la gente de que es otra cosa, de que nosotros estuviéramos pidiendo, como CONAIE, quizás nuestros hermanos estuvieran pidiendo, de que se baje la gasolina súper. Entonces eso es lo que de una u otra manera exacerba los ánimos. Hey, ¿qué le pasa? ¿Por qué topa nuestro discurso? Nosotros estamos diciendo, le dice la CONAIE al presidente, de que baje todos los combustibles, no se haga. O sea, no se haga. Lo que usted ha hecho un buen análisis, ¿no? ¿Por qué pensar que pudiendo bajar estos problemas vamos a hacer esto de aquí, esto de acá? Entonces, eso debería decirse en una mesa de diálogo, pero no el presidente decir, quieren que baje el precio de la súper, porque eso es la línea comunicacional que manda el presidente. Y no es así. Nosotros estamos hablando, al menos hemos visto en la CONAIE, que lo que ha dicho es de que bajen incluso los que están congelados a precios un poco más asequibles, porque en esos precios prácticamente son un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. El tema de los créditos del Banco Fomento. No solamente hemos dicho los créditos van a Ecuador, nosotros creemos que, mire, $3,000, generalmente no hay agricultor que se endeude con $3,000. Si ahora mismo el mismo gobierno está prestando 5,000, para que usted tenga una idea. Entonces, lo que el gobierno está diciendo, a ver, ustedes me piden 1,000, yo les doy 1. O sea, casi prácticamente como que estuviéramos pidiendo caridad, y eso no es así. Yo creo que en otros casos se debería hablar ya de ir a la condonación de intereses, de recargos, de multas, de frenar las coactivas que en este momento están quitándole las fincas, que están quitándole los vehículos a los agricultores. De eso no se ha hablado. Lo que hace el presidente es dar una dádiva, y esa dádiva presentarla como que ha dado gran cosa, como que eso ya es inmenso para el gobierno, como que eso ya es un esfuerzo sobrehumano para el gobierno, y no es así, ¿sí? Usted para producir, solo le pongo un ejemplo, para producir 2 sacos de maíz, 2 sacos son unos costalitos pequeños donde viene la semilla del maíz, en el campo, sí necesita $4,000, como mínimo. Esa más o menos es la deuda de pequeños maiceros, pero hablemos de quienes producen 3, 4 sacos donde van a producir 300, 500 quintales de maíz, ¿sí? Ellos necesitan mucho más, es decir, las deudas de los agricultores de $3,000 es de la minoría. Y aquí no se habla de beneficiar a la minoría, se habla de beneficiar a la mayoría, y busquemos las soluciones. Quizás, y le pongo aquí un ejemplo, que podría ser parte del diálogo, la solución no sea condonarle la deuda a todos. Quizás está bien a los de 3,000, sí, y a los grandes, ¿por qué no? A los que tienen deudas más grandes, ¿por qué no hablar de condonarles entonces solo los intereses, las multas y los recargos, y las deudas refinanciárselas y sacarlo de la central de riesgos? Es decir, hacer un plan integral, no aparecer como una dádiva. El presidente cree que se puede tratar a la gente como que fuéramos mendigos, es decir, toma una moneda de limosna y sonríeme. No, discúlpeme, eso no es la forma de tratar a la gente, por favor. Bueno, para eso se necesita el diálogo, y ojalá que esa aspiración que usted plantea desde la Asamblea Nacional se pueda dar de ambas partes, no solamente el presidente, también del dirigente de la CONAIE, que al parecer, le repito, ante la opinión pública sigue siendo la persona que no admite el diálogo. Ojalá que ustedes lo puedan cambiar esa historia y mirar de otra manera el país. Y para analizar todo lo que usted está manifestando, asambleísta, creo que es importante sentarse en la mesa, discutirlo, analizarlo, proponerlo, replantearlo y asumirlo. Y ojalá que aquello se consiga por beneficio del país y de la gente que quiere trabajar. Le agradezco su comparecencia
y estaremos conversando en otra ocasión y ojalá que de mejores temas, asambleísta. Buen día. Ojalá que podamos conversar de mejores temas. Solo decirle que la condición que ha puesto el movimiento indígena para ir al diálogo es que levanten el estado de excepción, porque a través de ese estado de excepción lo están garroteando. Creo que les dejan dar garrote, no tienen ningún problema en ir al diálogo. Un saludo para usted, un saludo para la culta audiencia. Buenos días.